En primer lugar, quería expresar mi agradecimiento al director, así como al comité organizador del Congreso Internacional Voces en el Olvido, por haberme dado la posibilidad de intervenir de manera telemática, ya que no me ha sido posible hacerlo de manera presencial. En mi ponencia me plantearé la pregunta: ¿fue Adelaide Bernardini una escritora fascista? E intentaré, a través del análisis de dos manuscritos, dos poemas breves, dar una respuesta a esta pregunta a través también de unos antecedentes previos en la investigación. En lo que se refiere a mi intervención, haré una breve introducción, luego hablaré de los objetivos de este estudio, así como la metodología empleada, los textos analizados y finalmente la conclusión. En lo que se refiere a la introducción, para ser breve y no extenderme de los límites de tiempo que se nos han indicado, diré que el análisis que hago de los textos corresponde a dos textos breves extraídos de archivos de la región de Sicilia, que además fueron utilizados, bueno, uno de ellos fue utilizado para definir en un estudio previo a Adelaide Bernardini como una escritora fascista. Entonces, realmente creo que los textos, en este caso, también que tengan que ver o estén relacionados con la biografía de una escritora, tengan que ser estudiados en su contexto y analizados en su contexto y en relación a los acontecimientos que se dan lugar en cada etapa vital, en este caso de la escritora, para llegar luego a unas afirmaciones más concretas. En lo que se refiere a los objetivos, obviamente se pretende una búsqueda y clasificación de textos manuscritos de Adelaide Bernardini de la época del ventenio fascista. Estaríamos hablando de estos 20 años de dominio o de régimen dictatorial en Italia, también la ampliación del estado de la cuestión sobre el estudio de la trayectoria vital y literaria de Adelaide Bernardini, ya que es el primer estudio que se plantea abordar la temática de la adhesión al fascismo de la escritora italiana, y también una contextualización de esta producción literaria, aunque sea breve, aunque sea menor, dentro de lo que se denomina el ventenio fascista, y también de cara a la publicación también relacionarlo con escritoras, de manera sincrónica con escritoras contemporáneas a Adelaide Bernardini. También, obviamente, se pretende la apertura de nuevas líneas de investigación sobre la escritora y, sobre todo, sobre estas mujeres que en Europa, digamos, han escrito o han mantenido algún tipo de relación directa o indirecta con, digamos, los diferentes gobiernos dictatoriales. En lo que se refiere a la metodología, simplemente he seguido una búsqueda y recopilación de esos textos manuscritos en archivos de la región de Sicilia, es decir, que también en archivos de la ciudad de Roma. También la clasificación, la digitalización y luego la posterior clasificación de estos textos según su relación con la época del ventenio fascista, así con aquellos que estén directamente relacionados con la figura de Benito Mussolini. También la clasificación de esos textos en base a la finalidad que tienen, ¿no? No todos estaban dirigidos a lo mismo, no todos tenían los mismos objetivos, la misma finalidad. Entonces también es fundamental que esto se tenga en cuenta. Y obviamente, como ya anticipaba antes, el análisis del contenido de estos textos con la finalidad de poder afirmar si realmente Adelaide Bernardini fue una escritora fascista. En lo que se refiere a los antecedentes de la investigación, digamos que parte un poco, el marco teórico parte de dos monográficos. Por un lado, Le scritture delle donne in Europa, de Tiziana Plebani, publicada en el año 2022, y Feminismos Europeos, de Karen Offen, del año 2015. Obviamente estos dos monográficos están relacionados dentro de la época del fascismo por el hecho no de haber incluido una generación de escritoras fascistas, sino de haber hablado, digamos, de la progresión de la literatura también, entre otras cosas, escrita por mujeres durante esta época, y, digamos, ver cómo no eran, digamos, en este caso, cómo las mujeres se adaptaban de alguna forma
a estos regímenes dictatoriales, en este caso al régimen fascista de Benito Mussolini, en el que se veían suprimidos todos sus derechos. Por otro lado, también cabe señalar que Adelaide Bernardini no está entre las escritoras, otros escritores que firman el manifiesto degli intellettuali antifascisti escrito por Benedetto Croce en el año 1925. Y esto se puede deber a dos factores. Por un lado, el hecho de que su marido, Luigi Capuana, que había fallecido 10 años antes, en noviembre de 1915, se hubiera definido a sí mismo como un fascista convinto, es decir, un hombre fascista que realmente creía en estos ideales. Y por otro lado, también, como veremos a continuación, pudo haber sido porque, en la sucesión de los acontecimientos que tienen lugar durante esta época y también en la vida de Bernardini, digamos que Benito Mussolini constituía, si no un apoyo, un elemento, digamos, de intermediación entre lo que era la propia de Bernardini y la región de Sicilia a la hora de dar paso a la memoria, al legado cultural literario de su marido. La primera y quizás única persona que habla de Adelaide Bernardini en relación a la época fascista es Cinziani, en el año 2017 en su tesis doctoral, en el que relaciona a Adelaide Bernardini con el régimen citando la oda per il Duce que voy a plantear en esta ponencia, ¿no? E indicando que obviamente por esta oda la clasifica como escritora fascista. También le atribuye otras dos obras de este periodo que, sin embargo, no son de Adelaide Bernardini, sino de Ada Capuana, que era la sobrina política de Adelaide. También es importante señalar que en los años 30 y 40, Adelaide Bernardini se mantiene retirada de la vida social, de la vida pública, y se dedica a la reedición de obras póstumas o no de su marido Luigi Capuana, que, como ya indiqué anteriormente, sí sostenía el partido fascista. Por otro lado, tenemos un estudio anterior de Victoria Arslan del año 1998, Damme, Galline, Regine, la scrittura femminile italiana 800-900, en el que ella individua una transformación en la literatura escrita por mujeres durante el veinteño fascista, es decir, cómo estas mujeres se iban progresivamente amoldando, haciendo a las nuevas ideologías del fascismo a través de sus escritos, ¿no? Incluso se habla de una generación de escritoras que adhirieron al régimen fascista, pero que, sin embargo, en estudios posteriores, cuando se analizan sus obras a finales del siglo XX, comienzos del siglo XXI, desde la perspectiva de los estudios de género, se va a ver que en realidad eran escritoras pro-feministas o feministas ante litteram, lo cual no encajaría realmente con el perfil de una mujer que realmente adhiriera al fascismo por convicción o por realmente defender esos ideales. Entre esta generación de escritoras puedo citar, por ejemplo, Ada Negri o la ganadora del Nobel Grazia Deledda, Sibilla Leramo, Nera, el seudónimo de Anna Radius Zuccari o Anni Vivanti. Algo interesante destacar sobre lo que nos indica Antonia Arslan es el hecho de que hubiera una persuasión oculta del régimen fascista hacia las mujeres, es decir, las mujeres escritoras, obviamente, ¿no? Las mujeres autoras que quisieran publicar, que quisieran escribir durante este régimen, digamos que estaban obligadas, por decirlo de alguna manera, se las invitaba a la exaltación de Benito Mussolini como un hombre fuerte y gran filántropo, ¿no? Obviamente todo esto dentro de la política de creación de este mito del Duce. Obviamente esto no deja de ser, desde la lectura, desde un punto de vista opuesto, prueba de la fragilidad y la vulnerabilidad, la sumisión, obviamente, de las mujeres frente al régimen. Ya no solo desde un punto de vista social, sino desde un punto de vista psicológico, porque realmente se volvía esta sumisión femenina frente a un ideal masculino del superhombre.
Además de Arslan, también Perry Wilson, en el articolo fascista della prima e della seconda ora dentro del monográfico colectivo di generazione in generazione, le italiane dall'unità a oggi, también identifica generaciones de escritoras fascistas, es decir, va un poco más allá de lo que dice Arslan e individua dos generaciones divididas de mujeres, digamos, a través de la progresión que existe en las temáticas de sus obras, diferenciándolas entre aquellas que publican en los años 30 y aquellas que publican en los años 40. Además, en un escrito de la propia Adelaide Bernardini, dirigido a Lucio Dambra, y publicado en el año 1940, sí que se va a aludir a algo que está directamente relacionado con los dos textos que voy a presentar, y es el acto conmemorativo en homenaje a su marido Luigi Capuana en Mineo del 9 de octubre del año 1939, un hecho que además había sido sostenido, impulsado, promovido por Benito Mussolini. Como ella misma dice, dirigiéndose o haciendo referencia, mejor dicho, a Lucio Dambra, che festa dello spirito sarebbe stata per me ricevere Lucio Dambra nella mia piccola casa catanese o a Mineo durante la solenne celebrazione di mio marito voluta da Luce. E come sarebbe stato fiero di inchinarsi davanti al bel monumento eretto in memoria del maestro tanto amato, monumento que onora anche tutto il popolo italiano, fascista e non fascista. Es decir, si bien ella alude al fascismo, a la población fascista, no se ciñe únicamente a ella, sino que la representación del pueblo, en este caso mineolo, es, digamos, más extensa y va más allá de los límites de esta ideología. Obviamente los textos que yo presento son, no puedo reproducirlos por cuestiones de permisos de los archivos, pero sí que he puesto algún fragmento. Además tengo que señalizar que son textos breves, sin embargo sí que son significativos a la hora de afirmar o no, de tratar el tema de la inclusión de Adelaide Bernardini en el régimen fascista. Se analizan, por tanto, dos, serían Il Dux o El Salvatore, que en ambos títulos, que sería como un boceto previo a la oda de la que hablaba Cinzia-Emmi de Per il Duce, y además un poema en cuyo manuscrito el título que ella pone es Dal poemetto Italianità, que no tiene fecha, ni siquiera en la clasificación que se hace en el archivo se encuentra la fecha, pero lo podríamos situar en torno al año 1940. En ambos textos, la autora, en consonancia con lo que dicen Arslan y obviamente afirma posteriormente Cinzia-Emmi, sí que exalta la virilidad de Mussolini. Además, Cinzia-Emmi afirma que muchas mujeres se sentían seducidas, les llamaba la atención digamos, que sentían admiración por este ideal viril. Simplemente también he de decir que en la época fascista este ideal del superhombre, este ideal de la virilidad fuerte, de esta fuerza masculina, que no solo se aplica a la corporeidad masculina, no, sino que también se extiende a varios ámbitos, no es que se sintieran atraídas, es que simplemente era el ideal masculino que se promovía y que se propulsaba, se difundía en la época. Como he dicho antes, el 9 de octubre del año 1939, Benito Mussolini aprueba la celebración de un evento conmemorativo en honor al escritor Luigi Capuana, y además este mismo día se va a inaugurar un busto del escritor en la Piazza Buglio del pueblo catanés de Mineo, un busto que hoy en día también sigue estando allí y puede visitarse. Entonces, esta también es importante decirlo porque va a ser la última aparición pública de Adelaide Bernardini antes de su muerte en el año 1944. Entonces, ambos textos están relacionados directamente con este evento conmemorativo. Si tenemos en cuenta que Adelaide Bernardini durante esta época se dedicó al rescate del legado cultural y literario de su marido, obviamente si Mussolini promueve este acto conmemorativo es una manera obviamente de agradecerlo. En cuanto al contenido de los textos, sí es verdad que, siguiendo nuevamente con Arslan y con Cinzia-Emmi, hay
una exaltación de la virilidad. Es decir, también se individua, además de esta exaltación de la virilidad relacionada con el concepto de superhombre, también se individua un paralelismo, una asimilación del duce a lo que es la figura de Dios, a lo que realmente es el referente masculino de la cultura desde el cristianismo, ¿no? De hecho, cuando ella empieza en este primer texto a elaborar el boceto de lo que posteriormente sería la oda que ella dedica a Mussolini, lo define, lo ve herido de guerra en este lecho de guerra como Cristo en la cruz, es decir, lo asimila a lo que realmente es el concepto de Dios, ¿no? Esa omnipresencia, ese referente masculino, y además confiere a la voz del duce el adjetivo spartana, ¿no? Spartana voce, ya el hecho de aludir también a una gran civilización del pasado con un gran peso en lo que es la cultura, no solo italiana, sino también europea, ya es otro elemento de exaltación de estabilidad. Además habla también de hermandad y lo define l'erede d'ogni altissimo miraggio visto e intravisto dagli eroi di ieri, es decir, como todos estos héroes que son obviamente masculinos dentro de la historia, ¿no? La historia es androcéntrica, en la historia cultural siempre tenemos referentes masculinos en la batalla, incluso en la cultura clásica, en la cultura del Renacimiento y posteriormente, en este caso en el fascismo, siempre se habla de hombres, ¿no? Entonces, como todos estos héroes del pasado, otros referentes también masculinos, se ven reflejados o ven a Benito Mussolini como un nuevo héroe. Además, este último que señalo es algo que se va a repetir en el segundo texto y además, cito textualmente, ho grido quale spam di virilità nel nostro sangue. Es decir, este grito de batalla, este llamamiento de Benito Mussolini a luchar, a defender Italia, a defender el país, genera incluso en ella, que es una mujer, en su sangre genera virilidad. Entonces ahí se nota esta sumisión que se tiene, no solo a nivel social, sino a nivel psicológico, donde la virilidad, incluso para una mujer que no se considera viril, que nunca manifestó este tipo de cuestiones, ¿no? Como ella se siente más fuerte, menos indefensa si se alude a la virilidad. Y además, siamo noi ai maschi tuoi comandi, es decir, las órdenes de Mussolini son órdenes masculinas. Entonces es reiterarse en este concepto de hombre, en este androcentrismo en el que obviamente la virilidad, el hombre es un sinónimo de fuerza, de autoridad. En el segundo texto, además, en los primeros versos que pongo en la diapositiva, también tenemos esta assimilazione entre il duce e Dios, no? Vivremo, o duce, delle tue parole alle lotte incalzanti all'eroismo, a quelle che sono il credo, l'inno, il sole, l'onnipossente forza del fascismo. También una asimilación con Dios, es decir, al igual que en la cultura, a raíz del cristianismo se habla de esta palabra del Mesías sobre la que se generan, ¿no? Luego se generan evangelios y demás, y se sigue con esta tradición, esta palabra, este mensaje, también en el caso del duce, ¿no? Vivremo delle tue parole, que son el credo. El credo, además, es algo también relacionado con la cultura religiosa. Entonces tenemos este elogio al duce ya elevándolo a nivel, a la misma altura que un dios. Y además seguimos con nuevamente la reiteración de esta virilidad con las órdenes que son masculinas. Para no extenderme más con el tiempo, simplemente quiero decir a modo de conclusión que dentro del contexto en el que están escritos y relacionando, que obviamente no puedo detenerme en los hechos que tuvieron lugar o los enfrentamientos en los que se vio involucrada Adelaide Bernardini tras la muerte de su marido, realmente estos dos escritos deben entenderse como un agradecimiento a un apoyo que ella sintió en un momento, que es el de Benito Mussolini, sean cuales hayan sido las intenciones del duce a la hora de promover este acto conmemorativo. De hecho, obviamente si tenemos una exaltación del duce y demás, pero debe entenderse como esta construcción del mito de Mussolini, esta contribución que hace ella a la construcción del mito de Mussolini en Italia, debe entenderse no como una inclusión, no como una afirmación de que ella haya adherido al fascismo por convicción. De hecho,
en un estudio crítico de su obra puede verse que los personajes, las temáticas son feministas, que no entran en consonancia con los ideales de una mujer que pueda definirse fascista. Por lo tanto, para responder brevemente a esta pregunta, simplemente indicar que en el contexto, me reitero, en el que fueron escritos, simplemente constituye un agradecimiento y no una prueba de una adhesión a un movimiento fascista.